Cuando hay un recién nacido en la casa, es muy común que los padres sueñen con qué le gustaría que fuera su hijo o su hija cuando sea grande. Y cuando uno es niño, a veces le gusta jugar o pensar, decir, yo cuando sea grande voy a ser astronauta, piloto, diferentes cosas que se imaginan cuando son niños. Y hoy hemos elegido el tema Un sueño junto al Nilo para imaginar que cuando el bebé Moisés flotaba en su canastita junto a los juncos del río Nilo, ¿qué padre iba a estar al lado de él para soñar si sus papás lo habían escondido y cuando ya no pudieron esconderlo más lo dejaron a la deriva del río con la esperanza de que alguien lo encontrara? ¿Qué madre iba a soñar junto a esa cuna flotante? Cuando sea grande me gustaría que fuera esto, lo otro, si el futuro era incierto. Ah, hermanos, pero hay un Padre que nos ama más de lo que tú te imaginas. Y aunque ahí junto a los juncos del río Nilo no estaba la mamá de Moisés ni su padre, estaba Dios. Y él podía soñar y decir, cuando sea grande, me gustaría que este sea el que reciba las tablas de la ley en el monte Sinaí. Cuando sea grande, me gustaría que este sea el líder más grande que el mundo haya conocido. Porque después de Jesucristo, el líder más grande de este planeta es Moisés. Cuando sea grande, me gustaría que este sea el que saque a mi pueblo de la esclavitud egipcia. Y ahí Dios soñaba en la canastita de Moisés. Y todos los sueños de Dios, queridos jóvenes, se traducen en una misión para tu vida. Nadie nace por casualidad en este planeta. Y aún los que nacieron como producto de una violación no pueden decir soy un accidente de la naturaleza, porque fuiste tocado por el milagro de la vida. Solo Dios da la vida. Y si Él quiso influir para que alguien viva aún de esa manera, no es un accidente y tiene un propósito para tu vida. Nadie nace por casualidad. Si ocupaste un lugar en el vientre de una madre, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y los sueños de Dios se traducen en misiones hermosas, de largo alcance. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Y vamos a dividir el tema de esta noche también en tres partes. A la primera parte del tema le vamos a titular Una misión cumplida. A la segunda parte, una misión elogiada. Y a la tercera parte, una misión recompensada. Sencillo, fácil de recordar. Deuteronomio capítulo 34. Dice la palabra del Señor, verso 1. Entonces Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás allá. Y allí Moisés, siervo de Jehová, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Noten el verso 6, es muy tierno. No hay otro verso en la Biblia que diga o que sugiera que Dios se haya hecho cargo de un funeral. Este es el único. Como un padre sepulta a su hijo. Y él lo enterró. ¿Quién? Dios. En el valle de Moab, frente a Bet Peor. Y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Hasta aquí lo vamos a dejar para analizar la primera parte del tema.
¿Cómo dijimos que se llama la primera parte? Una misión cumplida. Y Moisés cumplió la misión que Dios tenía para él, en primer lugar, con humildad. Qué bonita virtud, hermanos, la humildad. Humilde, la cumplió humildemente porque muchas veces había subido a la montaña para recibir instrucciones de Dios. Pero ahora subía para morir y hasta en eso fue humilde y obediente. Queridos jóvenes, cuando Dios dice que no, es no. Y cuando dice que sí, es sí. Cuando dice que sí, es bueno. Y cuando dice que no, no deja de ser bueno. Sigue siendo tan bueno como cuando dice que sí. Porque Él conoce el fin desde el principio. Y a Moisés le negó entrar a la tierra de Canaán. Y Moisés fue obediente, subió a la montaña, aunque sabía que era para morir y aunque tenía ganas de entrar a la Canaán terrenal. Por eso decimos que fue una misión cumplida con humildad, porque aceptó el no de Dios en ese momento. Pero también fue una misión cumplida hasta la muerte. Y los siervos de Dios, por ejemplo, en la historia de la Iglesia Adventista, los pioneros, ¿saben cuándo se jubilaban de trabajar para Dios? Se jubilaban hasta que se morían. Te puedes jubilar de ser maestro, doctor, enfermero, enfermera, lo que tú quieras, pero nunca te jubiles de hacer cosas para la honra y la gloria de Dios. Y Moisés cumplió su misión con humildad y hasta la muerte. Así como dicen los que se casan, hay un juramento donde se prometen amar, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Aunque muchos no esperan a morirse para separarse. Pero ese juramento es muy bonito también cuando te bautizas y prometes servir a Dios. Debería ser, yo te voy a servir hasta que la muerte nos separe. Una misión cumplida hasta la muerte, así como Moisés, hasta el último aliento de vida, cumpliendo la voluntad de Dios. Uno de los pioneros que me admira mucho se llamó J.N. Andrews. J.N. Andrews fue el primer estudioso o erudito que la Iglesia Adventista tuvo. Cuando los adventistas no se ponían de acuerdo a qué horas guardar el sábado, llamen a J.N. Andrews. Dios mandaba en visión a su sierva. Él tiene un estudio bíblico, presentaba el estudio bíblico y hasta el sol de hoy se sigue respetando que de puesta de sol a puesta de sol. Cuando los adventistas no se ponían de acuerdo cómo sostener el ministerio, llamen a J.N. Andrews. Él tiene un estudio bíblico y el plan que él trazó de benevolencia sistemática o de diezmos y ofrendas, hasta el sol de hoy se sigue observando en la Iglesia Adventista. Otro detalle de su vida, se dice que J.N. Andrews podía leer la Biblia en 7 idiomas. Y no nada más eso, se dice que él se sabía de memoria el Nuevo Testamento. Y una vez le preguntaron, ¿es verdad que usted se sabe de memoria el Nuevo Testamento? Y él dijo, si nos quitaran las Biblias, yo lo podría escribir otra vez, palabra por palabra. Otro detalle de su vida inspirador, todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para leer la palabra, digno de imitar. Otro detalle más de su vida, cuando se fue de misionero a Suiza, no se fue de paseo, se fue a trabajar, a alentar la obra que apenas empezaba en ese lugar. De este lado dejó enterrada a su esposa y a 2 de sus hijas, casi media familia muerta. Se fue con sus 2 jóvenes. Al paso del tiempo, una de sus hijas se enfermó y él, por querer estar al lado de su hija, también se contagió de la enfermedad de aquel momento, tuberculosis. Y cuando él era un esqueleto vivo, allí en su catre, cuando él estaba agonizando, aún ahí moribundo, desde su catre, todavía daba indicaciones para la publicación de la revista adventista allá en Suiza. ¿Cuándo se jubiló? Hasta la muerte. Cuando
Ya estaba por morirse, aún así él seguía trabajando para Cristo, porque los siervos de Dios se jubilan de hacer cosas para su Señor hasta la muerte, cumplen la misión con humildad y hasta el último momento de su vida. Y él agonizando, era el 21 de octubre de 1883, y decía, sabiendo que al otro día era 22 de octubre, cuánto me gustaría morirme en esa fecha. ¿Saben ustedes por qué él quería morirse el 22 de octubre? Porque era el día del cumpleaños de la iglesia adventista. La iglesia que él había amado toda su vida y por la cual había dado todo lo que tenía y todo lo que era. ¿Saben? Cuando se bauticen, hermanos, propongámonos amar a esta iglesia. Y cuando el diablo nos quiera ganar para criticar, olvídate de eso. Ámala, así como Moisés, así como J.N. Andrews. Averigua cuál es la misión que Dios tiene para tu vida y cúmplela con humildad y hasta la muerte. Y eso va a ser una gran bendición para ti y para los demás. Vemos entonces en la primera parte del tema que Moisés tuvo una misión y fue una misión cumplida al pie de la letra. Pero vamos a ver ahora, en la segunda parte del tema, una misión, ¿cómo dijimos? Elogiada. Vamos a ver los elogios que se le hicieron a Moisés. Dice el verso 7, tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Un elogio a su fortaleza física. 120 años. Pero no se oscurecieron sus ojos ni perdió su vigor. Qué bonito es cuando a la iglesia también, a la iglesia adventista la elogian por su fortaleza física. En noviembre del 2005, National Geographic sacó un artículo muy interesante donde realizan un estudio a 3 pueblos del planeta Tierra, por supuesto. Un pueblo es allá en Cerdeña, Italia, el otro en Okinawa, Japón, y el otro, los adventistas del séptimo día de Loma Linda, California. Y curiosamente, de estos 3 pueblos salen las personas que viven más años sobre el planeta Tierra. De estos 3 pueblos salen personas que tienen menos enfermedades del corazón y de las arterias y se mueren menos de paros cardíacos. ¿Por qué será? Resulta que los 3 pueblos, y National Geographic no es una revista adventista, es popular, pero reconoce que debido a la alimentación inclinada hacia el vegetarianismo es que viven tanto. Y entrevistan a una viejecita de 105 años allá en Loma Linda, California, y acaba de renovar su licencia de manejar y le mete la pata en la autopista. Una señora de 105 años, más de 50 años llevando el régimen alimenticio. A otro viejecito de 94 años le toman la foto practicando el esquí acuático. Ese es un deporte para chamacones de 20 y él de 94 todavía lo practica. Gracias al régimen. No es casualidad que vivan más años, no es casualidad que se enfermen menos, es la bendición de Dios por echarle a la máquina lo que más conviene. Es una lógica inconfundible. Si al motor de tu carro le echas agua en lugar de gasolina, lo vas a dañar, o gasolina en lugar de aceite, lo vas a dañar. A veces me encuentro con personas que se admiran porque se murió el vecino. ¿Y por qué se murió? No, pues que tenía 15 días tomando aguardiente, no paraba. Si el cuerpo no es para eso, ¿qué esperabas? Le estás echando algo a la máquina y la máquina no es para eso. Otros, cuando se mueren de cáncer en los pulmones, bueno, pues fumaba mucho, obvio, el cuerpo no es para eso, los pulmones no son para eso, lo vas a dañar. Siempre que le eches a tu cuerpo las cosas que Dios no diseñó para ello,
se va a dañar. Y qué bueno que ese estudio lo realizaron con los adventistas de Loma Linda, California, porque si lo hubieran realizado con nosotros aquí en Chiapas o en cualquier estado del sur de México, tal vez no hubieran encontrado el mismo resultado, ¿verdad, hermanos? Pero la esperanza muere al último, dice un proverbio ruso. Podemos aspirar a eso. Un elogio que le hicieron a la misión de Moisés fue un elogio a su fortaleza física. Mientras más años pueda vivir, más años puedo servir a mi Señor. Mientras más años nos conceda Jesús en este planeta, más años de servicio. Por eso me voy a cuidar, para que le pueda servir más años. Vamos a ver qué otros elogios le hicieron a Moisés. Dice el verso 8: y los israelitas lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, que hiciera tantas señales y prodigios que el Señor le mandó a ejecutar en Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Aquí hay un elogio que todos podemos procurar y obtener. Tal vez nunca seas un profeta de Dios como Moisés. Tal vez nunca seas llamado a comparecer ante el presidente y decirle: hazme un favor para la iglesia, y si no, convierto el agua en sangre. Tal vez nunca seas llamado a partir el océano Pacífico como Moisés partió el Mar Rojo. Pero hay algo que todos podemos tener tan ciertamente como Moisés lo tuvo. ¿Cuál es ese algo? Y ese elogio que está allí dice: ninguno como Moisés, que trataba con Dios cara a cara. Todos los que estamos aquí tenemos el privilegio, la obligación de tener un cara a cara con Dios todos los días, tan cierto como lo tenía Moisés. Es bonito ese elogio, y de todos los que se le hacen es el que más me gusta, que tenía un cara a cara con Dios. Hermanos, que no pase un día sin que tú tengas un cara a cara con Dios. Queridos jóvenes, cuando tú sales a la escuela o al trabajo y no tienes un cara a cara con Dios, estás desprotegido, eres blanco fácil para el enemigo. Si ese día se te aparece una mujer en paños menores, como se le apareció a José, y te dice: duerme conmigo, vas a caer porque no tuviste un cara a cara con Dios. Pero si tú procuras un cara a cara con Dios, vas a ser fuerte como esos hombres. Difícilmente te va a convencer una mujer, por muy bonita que esté, por muy provocativa que se te aparezca. Cuando no hay un cara a cara con Dios, en el primer conflicto que tengas va a ser fácil que te alteres, que pronuncies palabras incoherentes, groseras. El cara a cara con Dios es importantísimo para cada uno de nosotros. Y sobre todo, si un día te encuentra la muerte, que te encuentre sin nada de qué avergonzarte. Y menciono ese detalle porque quiero contar la historia de un misionero que se llamó David Livingstone. Él era pastor y también era médico. Y los nativos lo quisieron tanto que le apodaron el hombre bueno. No solo les predicaba la palabra, sino que también los sanaba. Y un día, cuando él murió, ¿cómo expresaron su amor los nativos que embalsamaron el cuerpo? Su funeral duró 9 meses mientras lo llevaban a la costa para llevárselo a tierras británicas. Ellos dijeron que se lleven el cuerpo, pero que su corazón se quede con nosotros. Le sacaron el corazón y lo enterraron en el centro del África.
Pero el detalle que más me gusta es que cuando lo fueron a ver a su catre para que se levantara, David, levántate. No se levantaba, estaba de rodillas, con los codos sobre su catre como en una posición de oración. David, levántate. No se levantaba, y por más que lo sacudían no se levantaba porque ya había muerto. Pero qué bonita forma de morir. Murió teniendo un cara a cara con Dios. No hay mejor forma de morir que estar en conexión con el Altísimo. Imagínate aquellos que andaban con la mujer que no era la de ellos, la mujer de su compadre, cometiendo adulterio. Y ahí les dio un infarto al corazón y se murieron. Qué vergüenza cuando Cristo venga. ¿Qué estabas haciendo? Estabas haciendo las obras del enemigo. Pero si la muerte te agarró leyendo la Biblia, cantando, orando, te encontró en una buena situación de la cual no te vas a avergonzar cuando Cristo venga. Por eso, de todos los elogios que se le hacen a Moisés, tal vez nunca seas profeta que haga señales como él, tal vez no llegues a los 120 años, pero hay algo que tú puedes obtener. ¿Y qué es ese algo? El cara a cara con Dios que él tenía todos los días. El cara a cara con Dios es algo tan importante como que imagínate que alguien está bailando en una discoteca, se incendia y se mueren todos, embriagados de alcohol, de drogas. Tú no quieres que la muerte te encuentre así, pero qué bonito o qué esperanza si la muerte te encuentra en una federación de jóvenes cantando, orando junto a tu cama. No tendrás nada de qué avergonzarte el día que Cristo venga. Por eso, de todos los elogios que se le hacen a Moisés, el que más me gusta es ese, que tenía un cara a cara con Dios. Todos los días, cuando tú vas a la escuela, a tu trabajo, con las personas que te relacionas, así como cuando Moisés volvía de platicar con Dios, dice que su rostro brillaba, así nosotros podemos dar a entender de que hemos estado con Jesús. Tus palabras van a reflejar que has estado con Jesús. Tus pensamientos, tus actos, todo va a reflejar que has tenido un cara a cara con Dios. Depende a lo que más te expongas, es lo que vas a reflejar a donde vayas. Si tu mente está expuesta al Nintendo, caricaturas, películas de violencia y de crimen, eso es lo que vas a reflejar. Si tu mente se expone a cosas vacías, pensamientos vacíos vas a reflejar. Pero si tu mente se expone a la sabiduría de la palabra de Dios, a la comunión con Él en oración, vas a reflejar cosas bonitas, el carácter de Jesús. Una misión cumplida y una misión elogiada. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar la tercera parte del tema? Una misión recompensada. Pero a mi capítulo 34 de Deuteronomio ya se le acabaron los versículos y no dice nada de la recompensa de Moisés. ¿La de ustedes cuántos versículos tiene? ¿12 también? Y aquí podemos ver una parábola de lo que es la recompensa de todo siervo de Dios. La recompensa de Moisés era tan sublime, era tan gloriosa, era tan bonita, tan hermosa, que Dios no se la podía dar en el ámbito terrenal. Tenía que esperar a que pase a un ámbito celestial. Y así también, queridos hermanos, nosotros trabajamos para Cristo aquí en la tierra y difícilmente alguien te va a recompensar por eso. En las Olimpiadas que pasaron hubo un hombre que ganó 8 medallas de oro. Ahí está el premio por su trabajo. Hay artistas que poseen el récord de discos vendidos, 64 millones de discos. Ahí está su recompensa, dólares, fama. Los que juegan muy bien, la Copa del Mundo, su premio. Los que actúan muy bien, su Oscar en el cine, su premio. Pero hermano, ¿quién te va a dar una medalla a ti porque des un estudio bíblico y esa persona se salve para siempre? ¿Quién te va a dar un Oscar por eso?
¿Quién te va a dar dólares por eso? ¿Quieres saber la respuesta? Nadie. Pero un día Jesús te va a recompensar a su manera. Y la recompensa que Jesús tiene para ti por trabajar para Él es tan grande, es tan sublime, es tan bonita, es tan hermosa, que no te la puede dar aquí. Pero los Óscares, las copas del mundo y las medallas de oro no le llegan, no son ni sombra de la recompensa que Jesús le va a dar a cada uno que trabaje para Él en esta tierra. Vamos a ver en qué consistió la recompensa de Moisés. Una misión cumplida, una misión elogiada y una misión recompensada. Y aquí nos vamos a detener un momento. Vamos a ver que Dios le dio a Moisés lo que no pidió y después le dio lo que pidió. Vamos a ver en el libro de Judas, para empezar a analizar la recompensa de Moisés. En el libro de Judas, verso 9. En cambio, dice la palabra, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. En algún momento después de la muerte de Moisés, Cristo contendió por su cuerpo con el diablo. El diablo pudo haberle dicho a Cristo: ¿por qué lo vas a resucitar? Si tú dijiste polvo eres y al polvo volverás. Tú dijiste que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué lo vas a resucitar si él cometió el mismo pecado que yo cometí y por el cual me corrieron del cielo? Presunción. Y es que nunca antes Dios había resucitado un muerto. Algunos dicen que Moisés todavía está muerto y está bajo muchos kilos de nieve. ¿Cómo podemos demostrar que la contienda la ganó Cristo y que lo resucitó y se lo llevó al cielo? En algún momento después de la muerte de Moisés, Cristo descendió por su cuerpo. Y hubo una contienda. ¿Quién ganó la contienda, hermanos? Hay un verso en la Biblia que prueba o que demuestra quién ganó la contienda. Vamos a leer en el libro de San Mateo. (17) Y esto ocurrió aproximadamente 1500 años después de la muerte de Moisés. Dice el verso 1: 6 días después Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías, que conversaban con él. La única manera de que Moisés conversara con Cristo 1500 años después es que estuviera vivo. Quiere decir que en aquella contienda Cristo la ganó, resucitó a Moisés, se lo llevó al cielo. 1500 años después, cuando Cristo ya había nacido en la tierra y estaba por morir en la cruz, Dios le manda a 2 de los grandes pupilos que tuvieron tribulaciones para consolarlo y animarlo. Uno de ellos era Moisés y platicaba con él. No puede ser el espíritu de Moisés porque sería contrario a la Biblia. La Biblia condena el espiritismo, que haga venir el espíritu de un muerto. Eso lo hace el diablo, no Dios. Por lo tanto, era Moisés en persona. Por eso decimos que Dios le dio a Moisés lo que no pidió.
Moisés no sabía en algún momento que después de morir Cristo iba a venir a buscarlo y se lo iba a llevar al cielo. Pero aquí está la recompensa, que es mejor que cualquier otra recompensa. No entró en ese momento a la Canaán terrenal, pero se lo llevó a la Canaán celestial. Moisés se calcula que es como 2 generaciones antes del faraón Tutankamón. Quiero mencionar algo acerca de este faraón, el rey muchacho, porque es una de las tumbas más ricas que se han hallado en la historia de la egiptología. Y se admiraron los arqueólogos, uno de ellos era el inglés llamado Howard Carter. En 1922 hallaron la tumba de este rey muchacho. Y lo hermoso de esta tumba es que no había sido saqueada y pudieron contemplar las riquezas, la gloria de ese rey de manera intacta. Ahí en la cámara mortuoria hay estatuas de sus siervos, sus barcos, artefactos valiosos de oro. Una como 3 casitas, y quitando la última casita están los sarcófagos o ataúdes. Originalmente el primer sarcófago se abre, el segundo se abre y en el tercero está la momia del faraón Tutankamón. La encontraron envuelta en lienzos de lino fino y en cada capa de lino fino piedras preciosas, oro, brazaletes, collares, amuletos, brazaletes pero como para los tobillos. Y cuando pienso en Moisés y en este faraón, me gusta hacer este contraste de riquezas y de gloria. Moisés fue educado para ser faraón de Egipto. Pudo haberlo sido, pero él renunció a esa gloria y echó su suerte con el pueblo. Y ahora, si comparamos a estos 2 hombres, ¿quién disfruta más? Vemos a la momia del faraón Tutankamón chupado, feo, sin líquidos. Moisés pudo haber sido un faraón, y si hubiera sido faraón, en lugar de ser siervo de Dios, en lugar de permitir que el sueño de Dios se cumpliera en su vida, ahí estuviera en Egipto, momia, lo pudieras visitar. Moisés, el que Dios llamó para sacar a su pueblo de Egipto, pero no quiso porque quiso ser faraón. Ahí está todo chupado como las demás momias. Pero no, Moisés quiso que el sueño de Dios se cumpliera en su vida. Y mientras ves a las momias de faraones que tuvieron la gloria del mundo en su momento, ves sus rostros chupados, Moisés tiene el rosado de la salud del cielo, está vivo. Aquellos vivieron, este rey muchacho vivió como 20 años, Moisés vivió 120 años en la tierra y ahorita lleva más de 3.500 años viviendo en la patria celestial. ¿Qué recompensa es mejor, hermanos? Las recompensas de Dios siempre van a ser mejores que las recompensas del mundo. El faraón tiene oro en su pecho, oro en su sarcófago, pero no lo puede ver. Moisés camina sobre las calles de oro. ¿Cuál recompensa es mejor? La recompensa de Dios. Esta momia tiene piedras preciosas, pero no las puede ver ni disfrutar. Moisés se reclina sobre paredes de piedras preciosas, porque las recompensas de Dios siempre van a ser mejores que las recompensas de la tierra. Una misión cumplida, una misión elogiada y una misión recompensada. Le dio lo que no pidió, se lo llevó al cielo, lleva más de 3.500 años vivo disfrutando de muchas cosas que un día también a nosotros nos va a tocar conocer. Qué bueno que él permitió que el sueño de Dios se cumpliera en su vida. Pero hay un detalle más hermoso todavía. Vamos a leer la petición de Moisés y es el último pasaje que vamos a leer. Deuteronomio
capítulo 3. A veces los niños se portan mal y los papás o las mamás los castigan y les dicen: de castigo no vas a ir a jugar con Lupita, o no te voy a comprar esto o lo otro, o no te voy a llevar al parque. Y algunos niños a veces piensan que se le va a olvidar el castigo al papá, y cuando llega el día: ¿me da permiso de ir? No, acuérdate que estás castigado. Algo parecido le sucedió a Moisés. Dios ya le había dicho que no iba a pasar a la Canaán terrenal, pero como que intenta, como que le insiste. Y dice el verso 23: en aquel tiempo oré al Señor: Señor nuestro Dios, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y la fuerza de tu mano, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y hazañas como las tuyas? Te ruego que me dejes pasar y ver esta buena tierra que está del otro lado del Jordán, ese hermoso monte y el Líbano. Pero el Señor se había enojado conmigo por causa de vosotros. Por eso no me oyó y me dijo: basta ya, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Pregunta, hermanos, piensen bien antes de contestar. ¿Le contestó Dios a Moisés esta petición? ¿Sí o no? Levanten la mano los que digan que sí se la concedió. Ahora levanten la mano los que digan que no se la concedió. No tengan miedo, levántenla. Bueno, los que dijeron que sí se la concedió están en lo correcto. Y los que dijeron que no se la concedió también están en lo correcto. Las dos son correctas. No se la concedió porque en ese momento no lo dejó pasar. Murió y no pasó. Pero sí se la concedió. Si sí se la concedió, ¿cuándo se la concedió? Alguien dijo por aquí. ¿Cuándo? Correcto. Cuando Moisés fue enviado a platicar con Cristo en el monte de la transfiguración, ¿dónde estaba parado? Del otro lado del Jordán. Qué bonito es Dios, ¿verdad, hermanos? Le dio lo que no pidió, y él no pidió irse al cielo y vivir todos estos años. Pero después de 1500 años, le dio lo que pidió. Dice la sierva del Señor que cuando Moisés fue comisionado para platicar con Cristo en el monte de la transfiguración, en cierto modo le estaba concediendo la petición de su siervo. Aquella vez cuando le había rogado: déjame pasar, y no lo dejó, pero 1500 años después se lo concedió. Qué bonito es Dios, ¿verdad, hermanos? Le dio lo que no pidió, pero después le dio lo que pidió. Así que si llevas 10 años orando por algo y Dios no te lo ha dado, espérate, te podían faltar 1490 años. Aquí hay un ejemplo bíblico, me gusta esta parte, de que un rotundo no de Dios, después de 1500 años, se transformó en un sí. Le dio lo que no pidió y después le dio lo que pidió. Y por eso las recompensas de Dios siempre van a ser mejores que las recompensas de esta tierra. Por eso nunca nos debemos rebajar a andar peleando por terrenos, por 1 metro de terreno. No, que me robó 2 metros, regálale 8 más. Tu recompensa no está aquí. Un día Cristo va a venir y todo esto se va a quemar y Él va a volver a repartir la tierra y te van a tocar más metros de lo que tú te imaginas. No vale la pena. De ese modo demostramos que no somos de este mundo y que no tenemos la mira en las cosas terrenales, porque son pasajeras, dice Pablo, y tenemos la mira en las cosas que no se ven, las que son eternas. Demostremos que somos los que creemos cuando Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las recompensas de Dios siempre van a ser mejores que las recompensas terrenales. Nunca vas a recibir un Oscar, una copa
nada, una medalla por haber hecho una campaña, por haber bautizado un alma, pero Cristo te va a recompensar a su manera. Una misión cumplida, una misión elogiada y una misión recompensada. Cómo me gusta pensar en la recompensa de Moisés. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá sentido cuando él oró y no lo dejaron pasar? Y 1500 años después, órale, vete ahí donde querías. ¿Te imaginas? ¿Cuántas cosas más tendrá Jesús para nosotros? Aspiraciones que teníamos aquí, que anhelamos tanto y no se cumplieron, y que de repente Él te diga, mira, ahora te lo voy a cumplir. Qué bonito va a ser experimentar esas cosas que nunca ojo vio, ni oído oyó, pero que Dios ha preparado para los que le temen. ¿A cuántos les gustaría prepararse para recibir esa recompensa en los cielos? Y es una recompensa hermosa, hermanos, que se debe basar en el amor a Cristo Jesús, nada más. Lo demás, posesiones, tierras, oro, eso es por añadidura. Ríos, lagos, otros mundos que nunca cayeron, eso es por añadidura. Pero debemos cuidar los motivos por los cuales vamos o deseamos ir al cielo. Los musulmanes predican que si tú te portas bien, querido joven, escucha esto, cuando estemos en el paraíso, Dios le va a dar a los hombres 70 mujeres vírgenes a cada uno. Y les va a dar el poder físico para poder mantenerlas a todas. Si eso fuera cierto, cualquiera quisiera bautizarse para ir al cielo. Cualquiera se bautizaría si cuando llega ahí le van a dar 70 mujeres para él solito. Ese tipo de recompensas, o que hacen creer a la gente ese tipo de cosas, es de origen satánico. El único motivo por el cual tú debes desear ir al cielo, para ver a tu Salvador, para ver a Jesús y para alabarlo por el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nada más. Lo demás que Él te dé es por añadidura. Relata la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes, mezclándolo con patriarcas y profetas, que cuando Cristo resucitó, una gran compañía de ángeles lo escoltó de regreso a la patria celestial. Y cuando los ángeles que escoltaban a Cristo se aproximaban a las puertas del cielo, ese coro de ángeles preguntaba o cantaba: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria, refiriéndose a Jesús. Y los ángeles que estaban esperando para dar la bienvenida a Cristo decían: ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles de afuera respondían, refiriéndose a Jesús: Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Volvían a preguntar los ángeles de afuera, o a cantar: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria. Y los ángeles de adentro volvían a preguntar, no porque no sepan, sino porque nunca se cansan de dar gloria a Dios: ¿quién es este Rey de Gloria? Volvía a decir la hueste angélica de afuera, refiriéndose a Jesús: Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Y cuando entra Jesús, todos lo quieren adorar, todos quieren hacer fiesta por el triunfo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Levanta la mano y los detiene, y va con el Padre, y dice que los brazos del Padre rodean al Hijo, y el Hijo señala su cabeza herida, sus manos, sus pies, su costado traspasado, y dice: si tu justicia está satisfecha, yo quiero que todos aquellos que creen en mí estén donde yo estoy. Los brazos del Padre rodean al Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y empieza la fiesta en el cielo de celebración. Y uno de los que estaban allí para darle la bienvenida a Cristo, ¿quién creen que era? Moisés. Qué recompensa más bonita que es
que ver al Rey en la hermosura de la santidad. Y un día tú y yo ascenderemos ese mismo camino por el cual fue Moisés y entraremos por las puertas de perlas de la gran ciudad. Y tú no le vas a dar la bienvenida a Jesús, pero al revés, Él te la va a dar a ti. Y dice en la parábola que Él mismo se va a ceñir para servirte a la mesa. ¿Habrá recompensa mejor que esa, hermanos? Queridos jóvenes, queridos hermanos, hermanas, que nada embargue nuestra mente o que nada nos desvíe de ese propósito hermoso de ver el rostro de Cristo Jesús. Hay una ley para los cubanos que dice que cuando te agarran en el barco, te deportan. Pero si logras llegar a la arena nadando, te dan asilo político. Por eso hay veces que cuando ven que ya viene la patrulla naval, se tiran al agua y a veces les falta por nadar un tramo de 4 horas, de 2 horas. Y hay videos donde el cubano está nadando y la patrulla naval le tira un salvavidas y no lo agarra. Le tira una cuerda y no la agarra, porque si él agarra el salvavidas o si él se sube al bote, lo van a regresar. Pero si logra nadar esas 3 horas hasta la orilla, lo van a dejar. Y ahí va nadando 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que llega a la orilla. Y no, la condición es no agarrar nada de lo que te ofrecen. Queridos hermanos, en nuestro viaje a la patria celestial, Satanás te va a tirar muchas cosas para distraerte de tu propósito. Y si tú tomas una de ellas, aún la más pequeña que tomes, significará que estarás regresando en lugar de estar avanzando. No hagas caso, no hagas caso de lo que Satanás tire en tu camino y mantente firme en tu propósito de llegar a la patria celestial.